Aprobados. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todos los viernes de 5 a 6 p.m. a través del 98.2 FM en Villa del Rosario o a través de nuestra fanpage Impacto Estéreo. Un espacio que nos invita a pensar nuestra espiritualidad y a prepararnos para estar aprobados delante de Dios. Aprobados, un programa de teología para el cambio. Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos los hermanos y a todas las hermanas que nos acompañan a esta hora de la tarde aquí en Impacto Estéreo 98.2 FM, acá en el sector de frontera, lo que es Villa del Rosario, Cúcuta y San Antonio, allí en Venezuela. Dios les bendiga. Gracias a Dios por permitirnos la oportunidad de poder estar nuevamente aquí con todos ustedes. Saludamos también a todas las personas que nos acompañan a través de la fanpage de Impacto Estéreo. Dios es muy bueno al concedernos la oportunidad de coincidir nuevamente en este espacio. También saludamos a todos los hermanos y hermanas que nos van a acompañar después, tal vez reproduciendo el video, tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube. De hecho, si usted no se ha suscrito, le invito a que lo haga. Teología para el Camino. Así aparecemos en YouTube. Ahí están los otros 6 episodios, ya que hoy, gracias a Dios, es nuestro podcast número 7. Mi nombre es Javes Naum Parra Muñoz y es un gusto enorme estar nuevamente con todos ustedes en esta hora, en este día, desde Leticia, Amazonas. Sin embargo, el programa debe continuar y estamos dispuestos para hacerlo. Entonces, vamos a revisar precisamente hoy el episodio número 7 y es una pregunta. Y esta pregunta es la siguiente: ¿cómo debe ser nuestra fe? Quizá usted se ha preguntado, ¿cómo debe ser nuestra fe? ¿Cómo debe ser? ¿Será que mi fe es buena? ¿Será que mi fe es mala? ¿Debo mejorarla? ¿Está bien? ¿Qué es la fe? Entonces vamos a revisar hoy, a través de la palabra y a través de la enseñanza de este podcast, este tema. Les invito entonces a que estén atentos y presten especial nota al programa de la tarde de hoy. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la fe es un tema del cual debemos ocuparnos. La fe no es solamente, y esto para que quede claro las generalidades, la fe no se circunscribe únicamente al ámbito religioso, ni es exclusivo de lo teológico. La fe es también un tema amplio. Claramente vamos a llevar el tema a hablar de la fe verdadera, de la fe salvadora, pero antes de llegar a ese tema debemos abordar otras cuestiones que también caben dentro de lo que es la fe. La fe es más que una mera opinión. La fe es persuasión de la verdad más fuerte que una simple opinión. Es importante esto, entender que la fe es más fuerte que una opinión. La fe es algo que se debe construir, que se debe consolidar. También entender nosotros que la fe es la convicción que se funda en el testimonio que genera confianza. También esta fe ya ha madurado un poco más y es una fe que dice lo siguiente: yo confío porque conozco. Entonces la fe es bastante importante. Usted puede tener un tema, una definición de fe, pero la idea es que nos acerquemos un poco a lo que nos dice de pronto la palabra del Señor. Y lo haremos más adelante. Antes de revisar la fe en ámbito netamente religioso, entendamos algunos tipos de fe que nos plantean algunos teólogos. En este caso vamos a hablar del teólogo Luis Berkhof. Luis Berkhof habla de la fe histórica. Y esta fe histórica ya vamos a entenderla dentro del campo, digamos, cristiano. Y es que debemos entender que la fe, antes de nosotros de pronto entrar al tema de lo que es cristiano o no cristiano, la fe también es esa declaración que usted hace cuando usted hace una programación. Usted dice, por ejemplo, mañana vamos a trabajar en esto, mañana vamos a trabajar en esto otro. Eso es un acto de fe, pero no fe salvífica, no fe en Dios, no, es un acto natural. Cuando usted dice, mañana nos vemos,
mañana haré tal cosa. Eso se llama fe natural. Por ejemplo, hay personas que, pues todos, de hecho, nos montamos en un taxi y implícitamente estamos creyendo que esa persona nos va a llevar a nuestro destino. Abordamos un vehículo, ya sea taxi, autobús, intermunicipal, etcétera, un avión, un barco, y tranquilos. Y eso es una fe natural, o sea, entender que voy para allá, entonces yo simplemente tengo confianza en eso. Pero allí, eso todos lo podríamos tener. De hecho, todos tenemos esa fe natural. Pero en el tema que nos convoca hoy, y por eso decíamos que la fe no es solamente teológica, porque la fe también es lo que acabamos de explicar. Pero en lo que nos convoca para estar aprobados delante de Dios, que es siempre el propósito de este programa, que nosotros podamos entender esa aprobación y cómo debe ser y cómo llegar a ella, vamos a revisar esa fe. Y lo haremos, como dijimos hace un momento, en Luis Berkhoff, teólogo. Entonces, él distingue varios tipos de fe. La primera es la fe histórica. Y esa fe histórica es interesante. Es aquella que acepta verdades resultado de una tradición, pero no trasciende ni se asienta en el corazón. Hagamos una pausa ahorita. Y es para pensar lo siguiente. Quizá usted que me escucha en esta hora es un adolescente, es un jovencito, es un joven ya adulto, o incluso es un adulto. Gloria a Dios porque está escuchando este programa. Pero quizá la fe que usted tiene ya enfocándonos en la fe verdadera, en la fe de Dios, en la fe que salva, quizá su fe y su convicción sobre el Evangelio no es fuerte. Simplemente es tradicional. Simplemente es una fe histórica. O sea, porque su papi lo enseñó, porque su mami lo enseñó, porque su abuela le enseñó, porque usted va al culto y ahí escucha que dicen algo, porque el pastor predica y le insiste y usted de pronto le escucha, le atiende. Esta fe histórica no trasciende, porque es una fe que no está asentada en el corazón. Con tristeza digo lo siguiente, y es que en ocasiones las escuelas dominicales simplemente son un cultivo de fe histórica, porque nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros niños no logran tener ese encuentro con el Señor. Entonces solo creen a partir de lo que el papá les dice, a través de lo que el papá les impone. Vamos para el culto, a ver, avísese rápido. En la insistencia del maestro de escuela dominical, vengan mañana, haremos eso, haremos lo otro, pero esa fe no trasciende. Y es preocupante, porque si una fe no trasciende, es una fe que se va a escapar. Sucede bastante en las escuelas dominicales que los niños llegan adolescentes y no vuelven a culto. Otros siguen adolescentes en la iglesia, pero van a regañadientes a la iglesia. Y otros ya llegan a la juventud, ya, como diríamos normalmente, se mandan solos, entonces no vuelven a la iglesia. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen o han tenido una fe histórica, una fe que se basa en lo tradicional, una fe que se basa en lo que otros le han dicho, una fe que se basa en lo que le han inculcado, pero que él no ha hecho suyo. Él no ha interiorizado esa fe, y como no ha interiorizado esa fe, él dice, eso no me interesa, eso no es mi problema, yo no creo en eso, no tengo por qué creer en eso, y eso pasa. Adolescente, si usted está en este momento escuchando este podcast, quiero decirte que esa fe no es suficiente. El cristianismo quiere es abrazar. El Señor a través de la iglesia quieres protegerte, quieres bendecirte, quieres formarte para que seas una persona bendecida, una persona que disfrute la compañía de Dios, una persona que disfrute estar en los caminos del Señor y que disfrute estar en las manos del Creador. Estar en las manos de Dios es hermoso, es suficiente. Pero a veces nosotros, por el momento de la vida en el que estamos, ¿cierto? Adolescencia, juventud, incluso la niñez, no entendemos esto. Y como no lo entendemos, no prestamos atención. Creemos que nuestro padre nos habla porque quiere, no sé, imponernos una religión más, quiere imponernos unas reglas aburridas. No. La fe es ese esfuerzo que quizás tu padre, tu madre, tu abuelita, tu profe de escuela dominical quiere transmitirte.
pero es precisamente pensando en que puedas tener esa ayuda, esa orientación. Entonces, la primera fe que estamos viendo es la fe histórica. La otra fe es la fe milagrosa. Esa fe que es una persuasión del anhelo. O sea, es cuando uno persiste en un milagro. Cuando uno tiene fe porque está esperando algo. Uno se mete, digamos, en todo el esfuerzo de creer que algo puede pasar, creyendo algo, creyendo en esa providencia extraordinaria de Dios. Recordemos que en teología hay varios tipos de providencia. Sin embargo, la providencia puntualmente se refiere a esa ayuda que Dios nos da, esa ayuda que Dios nos concede a todas las personas. Por ejemplo, Dios hace llover sobre buenos y malos, Dios bendice, nos da un nuevo día, todos podemos, ¿cierto?, gozar de este amanecer. Eso es la providencia. Sin embargo, en teología se manejan unos conceptos que son, por ejemplo, la providencia, en este caso general, que es la que acabo de mencionar, que es la que es para todos. También está la providencia especial, que es aquella providencia en la cual Dios se enfoca en ayudar al ser humano. Por cierto, la salvación es el mayor regalo, la mayor muestra de esa providencia especial, porque Jesús quiere ayudarte a ti, quiere ayudarme a mí. En ese orden de ideas, la providencia se convierte en ese regalo maravilloso. Entonces, ¿qué es la providencia extraordinaria? Cuando ya uno anhela y desea y espera un milagro, una intervención divina, una intervención que trasciende, una intervención que no la puede realizar nadie en este mundo, sino solo Dios. Hay personas que tienen esa convicción, tienen esa fe, tienen ese deseo. Entonces hay personas que están en la iglesia no porque amen a Dios, no porque deseen tener esa comunión con Dios, no porque deseen tener esa amistad con Dios, sino porque están insistiendo, orando, incluso clamando, esperando un milagro, esperando que Dios les realice una solicitud que ellos están pidiendo. ¿Está mal pedirle a Dios? No está mal, no está mal. Pidámosle a Dios. Lo que está mal es que yo simplemente esté movido por esa fe milagrosa, esa fe en la cual yo estoy deseando que algo pase y lo único que me mueve es precisamente ese deseo de recibirlo, no ese amor, no ese deseo de estar con Dios, de dejarme pastorear por Él, sino esas ganas de esperar que se resuelva mi situación. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas ¿serán qué? Añadidas. Entonces, el derecho de las cosas no es que yo busque a Dios por lo que Él me puede dar, sino por lo que Él es. Eso, recordémoslo, está en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y sus promesas. Buscad el reino de Dios y aquellas cosas que Él nos ofrece, claro está, no está mal que usted las busque, no está mal. Lo que sí de pronto está mal es que lo único que nos mueva sea precisamente eso, ese deseo de recibir esa bendición, porque estamos siendo, llamaríamos de pronto desde la filosofía utilitaristas. Y la idea no es ser utilitaristas, la idea es que seamos personas con una gran convicción, con una convicción de que Dios puede ayudarnos, una convicción de que Dios puede transformar nuestras vidas, que Dios puede cambiar nuestros corazones, que Dios puede ayudarnos y hacernos mejores cada día. Si usted y yo entendemos esto y disfrutamos la compañía de Dios a partir de gozar esa comunión con Él, seremos bendecidos, seremos grandemente bendecidos, pero no será solo por esa ilusión de recibir algo, sino que será honestamente, será a partir de esa comunión y ese resultado de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, tal como nos enseña Mateo 6:30.
Otra fe es aquella fe que se puede denominar fe temporal. Fe temporal. ¿Y cuál es esta? ¿Cuál es esta? Recordemos la parábola del sembrador. La parábola del sembrador nos indica que hubo una semilla que cayó en una tierra que se llenó de espigas, de espinos, otro que cayó en pedregales. En últimas, la fe no estuvo permanente, la palabra no se quedó en el corazón. Entonces, la fe temporal es esa fe que quizá usted tiene y si es temporal, procure avanzarla para que no sea temporal. La fe temporal puede darse en esos impulsos en las cuales me dan esos impulsos de ser buen cristiano, de pronto cada cumpleaños, de pronto cada fin de año, de pronto cuando me encuentro en problemas, de pronto cuando me encuentro en situaciones que son bastante difíciles, entonces allí busco de Dios. Eso sería una fe temporal. Básicamente, como se dice en algunos lugares, eso es tener a Dios como bombero. Porque solamente lo buscamos cuando lo requerimos, cuando necesitamos apagar un problema. Hay personas que se afirman, digámoslo así, en la iglesia solamente en algunos momentos, cuando están en problemas, cuando están llenos de alguna situación, entonces buscan de Dios y allí quieren que Dios les resuelva. Y Dios es tan bueno que ya lo hace. Pero ¿cómo se le paga ese favor recibido? Ese favor recibido se le paga en ocasiones como recibiendo lo que Dios nos da y posteriormente aparta. Eso es muy triste. Eso es algo que se llama ser malagradecido. No entender el plan de salvación. No entender las misericordias de Dios. No entender todo lo que Dios hace por amor y que nosotros devolvemos siendo malagradecidos, siendo ignorantes de las misericordias de Dios, despreciando las misericordias de Dios. La fe temporal entonces es aquella en la cual una persona por un momento está en la iglesia, se afirma, busca de Dios, pero llega a una situación sencilla, pequeña, grande y se retira, se va, mantiene fortalecido y debilitado, fortalecido y debilitado. Atención, yo no estoy diciendo que no tengamos días en los cuales nos sentimos débiles, porque hay días en los que estamos de pronto afligidos, estamos enfermos, estamos debilitados, pero una cosa es que se debilite de pronto nuestro ánimo, pero nuestra fe debe mantenerse intacta. Nuestro ánimo se puede debilitar a causa de una enfermedad, a causa de una situación que estemos pasando, pero nuestra fe debería antes fortalecerse en cada situación porque tenemos a un Dios grande, tenemos a un Dios poderoso. Si usted y yo tenemos esta fe temporal, es una fe que hace daño, porque esa fe es jugar con Dios, es menospreciar el sacrificio de Dios, es menospreciar todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hace, las misericordias, las oportunidades que Dios nos da cuando nos extiende su mano y nos dice, vamos, avancemos, sigamos. Dios nos dice eso. Pero en ocasiones no me interesa, no me importa, ya recibí lo que tenía, nos volvemos incluso, unimos las dos, fe milagrosa y fe temporal. Porque la fe milagrosa es esperando recibir, recibimos, quedamos ilusionados, motivados y después, ay no, qué pereza, y nos retiramos. Unimos la fe temporal con la fe milagrosa. La idea no es unirlas, la idea es identificarlas para superarlas, pasar de ellas y acercarnos a una fe verdadera. La pregunta del podcast de hoy es, ¿cómo debe ser nuestra fe? ¿Cómo debe ser? ¿Será que debe ser histórica? ¿Será que debe ser moral? ¿Será que debe ser milagrosa?
cree usted que debe tener? Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos aquí en el podcast Aprobados, episodio 6. Vamos a una pausa y ya volvemos a nuestro podcast Aprobados, episodio 7. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios. Continuamos en nuestro podcast Aprobados. Recordemos que el tema de hoy es cómo debe ser nuestra fe. ¿Cómo debe ser nuestra fe? El otro punto que nos plantea Luis Berkhof es la fe salvadora. Y la fe salvadora es precisamente esa que se asienta en el corazón. ¿Dónde se asienta? Sí, dígalo allí donde usted se encuentra. En el corazón. Pero recordemos algo que también lo vimos en otros episodios anteriores. Y es que cuando la Biblia habla de el corazón, no está hablando del órgano que tenemos acá en el pecho. El corazón es todo nuestro ser. Es decir, que todo usted, todo yo, nos dispongamos para Dios. No es que mis manos son para Dios, pero mis pies no. Mis ojos son para Dios, pero mi boca no. Esa dualidad no debe existir. De hecho, algunos hablan de ella, pero recordemos que eso es ser tibio, y a los tibios Dios los vomitará de su boca. Entonces, esa fe salvadora se asienta en el corazón, o sea, en toda nuestra vida. Permite incluso tener una vida regenerada y la convicción de seguridad en Cristo. Hay un tema aquí, ya lo vimos la vez pasada. Esta fe verdadera es aquella que nos permite acercarnos a Cristo, entender el sacrificio que hizo Cristo, entender la misericordia de Cristo, permite reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, reconocer nuestra condición, nos permite reconocer que necesitamos de Cristo. Esa fe salvadora es aquella a la cual debemos tener nosotros, que somos humildes. Veamos lo que dice la Biblia en Mateo. Cuando digo que nosotros los humildes es porque los humildes reconocemos que Dios es soberano y que solo no podemos hacer nada. Si usted no es humilde en reconocer ello, no sé qué hacemos en la iglesia. Si yo no reconozco que sin Dios no soy nada, ¿qué hago en la iglesia? Entonces, debemos tener humildad para recibir y vivir en esa fe verdadera. Dice la Biblia en Mateo 5, verso 3, lo siguiente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando la Biblia dice bienaventurados los pobres en espíritu, hace relación a aquellas personas que reconocen su necesidad, que reconocen que no están llenas, que reconocen que requieren ese acompañamiento de Dios. Si usted y yo no reconocemos que necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón, estamos siendo soberbios. No somos personas que estemos diciendo necesito de Cristo. Entonces no vamos a ser visitados por Él. Pero los pobres en espíritu, los que reconocen que su espiritualidad debe fortalecerse en el Señor, ellos son bienaventurados. Si usted y yo reconocemos nuestra pobreza espiritual, nos acercaremos a Cristo con todo nuestro corazón para ser llenados por Él. Esa es la fe salvadora entonces. Esa fe que nos permite tener una vida regenerada. Hace un par de días hablábamos de que dos condiciones existen sobre la regeneración. Y la primera es precisamente tener fe, ¿cierto? Tener fe en la obra de Cristo. Tener fe.
Y la otra era arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? Dejar atrás eso que hacíamos mal. ¿Qué es arrepentirnos? Dejar atrás aquello que no le agrada a Dios. Atención, arrepentirnos no es decir, ay, volví a hacer lo que no es correcto. Volví a traicionar a Cristo. ¡Qué dolor! Y que quede en eso. No. Arrepentirnos o arrepentimiento es apartarnos de lo malo. Cuando yo realmente estoy arrepentido, yo soy una persona que le duele pecar, que no quiere pecar. Entonces, se esfuerza por alejarse de las situaciones que lo motivan al pecado. Huye de esas tentaciones, huye de esas condiciones, de esas situaciones, y logra entonces tener esa distancia con el pecado. Para ser regenerados necesitamos tener fe y necesitamos arrepentirnos. De lo contrario, no vamos a poder tenerlo. Esa fe nos permite tener una convicción de seguridad en Cristo. Es una fe que nos enfocamos en el Señor. Nos enfocamos netamente en el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12, verso 1, de la siguiente manera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, alejados del pecado es arrepentirnos, dejarnos atrás, cambiar y disponernos a ser regenerados, a ser personas íntegras. Y ese corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante hace referencia a lo que vimos en el episodio número 2, que era la santificación, la lucha constante del cristiano contra el mal. Pero el verso 2 es la clave de lo que estamos hablando en este momento. Estamos hablando en este momento de lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es la fe salvadora? Esa fe que nos permite tener convicción en Jesús. Si usted y yo no tenemos una convicción en Jesús, no somos cristianos. Nuestra fe es cuestionable. Hay personas que ponen la fe en el hombre, en el pastor, en la pastora, en el líder, en la pareja, el cónyuge, y eso está mal, porque nuestro cónyuge puede pecar, puede incluso motivarnos a hacer lo malo, y nosotros entonces, no, pues le hago caso. El pastor puede de pronto en su individualidad tener una debilidad y se aparta. Entonces, como se fue el pastor, no, pues yo también. O poner los ojos en la institucionalidad, en la denominación, en la iglesia. Si usted hace eso, no va a crecer, no va a superar eso. Va a ser una persona que no va a disfrutar de Dios, no va a disfrutar esa presencia, no va a disfrutar, no va a vivir esa fe, y lo único que va a hacer es tener excusas para apartarse de Dios, tener excusas para no afirmarse en ningún lugar, tener excusas para no servir a Dios en donde de pronto está viviendo, compartiendo y está o se mueve su vida. Hay personas que como colocan los ojos en otro enfoque, están lejos del Señor. Pero la fe verdadera, estamos viendo que es aquella fe que nos permite tener la convicción de seguridad en Cristo. Ahora, esa fe, esa seguridad, la tenemos nosotros respecto de la verdad del Evangelio. ¿Y por qué? Porque es que usted y yo, ¿cómo conocemos el mensaje? ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. ¿Cómo conocemos la obra de Cristo? A través del Evangelio. A través de esa misericordia que Él nos da. Entonces, si usted y yo tenemos una fe verdadera, vamos a tener esa convicción, los ojos puestos en el Señor Jesucristo, los ojos puestos en la verdad del Evangelio. Por ende, entonces,
nos cuidaremos de las sectas, nos cuidaremos de apartarnos de lo que no es correcto, nos cuidaremos de apartarnos de esas influencias que no son buenas, esas influencias que de pronto nos están enfriando, apartando, sacando. Vamos a decir no, creo en el Evangelio y estoy en el Evangelio. Esta fe salvadora también nos permite tener una confianza sincera en sus promesas. ¿Qué diferencia con la fe milagrosa? Donde la persona, recordemos, se acercaba a Dios simplemente a partir de ese deseo de recibir algo. Cuando una persona solo quiere recibir algo, es una persona interesada. Sin embargo, una persona que tiene una fe verdadera, tiene una confianza sincera, una confianza en que Dios me ama y yo le amo, y como yo le amo, guardo sus mandamientos. Ese va a ser el mayor interés. ¿Cuál? Amar, guardar sus mandamientos y entender que eso es lo que debemos hacer. Entender que ese es el llamado que Él nos hace a la obediencia, a la actitud sincera del corazón. Es necesario entonces que en las iglesias se tenga claro este concepto para que lo podamos asimismo compartir correctamente mediante la exposición de la palabra y podamos estar preparados para defender nuestra fe, defender nuestra convicción. No está mal que usted diga, por ejemplo, culto de milagros, culto de sanidades. No está mal porque Dios, sí, Dios es un Dios de milagros, de sanidades. Pero le hago una pregunta. ¿Será que cuando se dice día de milagros, de sanidades, se está presentando a Dios? ¿O simplemente estamos motivando a que las personas se acerquen buscando eso? Estamos vendiendo a un Dios que va a solucionarte el problema y a veces las personas así lo entienden, se acercan a Dios, presentan su problema. Es más, Dios es tan bueno que hasta reciben solución a su problema, a su petición. Pero después se alejan, se apartan, porque fueron consecuentes, se acercaron buscando su milagro. Entonces tengamos precaución de cómo estamos presentando a Dios. ¿Cómo lo estamos presentando? A veces nosotros como iglesia caemos en ese marketing que no es correcto. No es correcto. Es más, cuando Jesús hacía una intervención, Él le decía, tus pecados te son perdonados. Siempre Jesús atendía la parte espiritual primero, porque era consecuente. Lo primordial es nuestra comunión y nuestra confianza en el Señor. La iglesia entonces debe tener esa convicción, esa convicción. Si no existe una convicción, no vamos a disfrutar completamente ese camino del Evangelio. Vamos entonces a disponernos y ojalá sea un compromiso de tener esa fe. ¿Cuál fe? La fe verdadera. Esa fe verdadera. Usted desde ahora, que es un niño, que es una niña, un adolescente, un joven, usted puede disponerse para cultivar esa fe verdadera. Pero, ¿cómo hacemos para cultivar esa fe verdadera? ¿Habrá unos pasos? ¿Será que debo aprender algo? ¿O simplemente cada persona con el hecho de decir voy a tener una fe verdadera, ya tiene una fe verdadera? ¿Vemos? Saludemos a todas las personas que nos acompañan a esta hora aquí en nuestro podcast aprobados, aquí en el 98.2 FM y allí en la fanpage de Impacto Estéreo, aquí pues en el Facebook. Dios les bendiga a todos ustedes. A los que nos van a escuchar más adelante a través de pronto de YouTube, también Dios les bendiga. Es un gusto enorme el cual Dios nos concede poder estar aquí en esta hora con todos ustedes.
¿Qué elementos entonces tiene la fe verdadera? Vamos a revisarlos. La fe verdadera es esa fe que podríamos denominar fe salvadora. Y esa fe salvadora tiene, podríamos denominarle tres elementos. Un elemento intelectual, un elemento emocional y un elemento volitivo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Vamos a revisarlo. Repito, la fe verdadera es una fe que se convierte en fe salvadora y tiene unos elementos, como decir, unos pasos. Tiene esos componentes que usted y yo podemos discernir, podemos ubicar y podemos claramente disfrutar. Estamos hablando en esta tarde acerca de los conceptos sobre la fe. Cómo a veces tenemos una fe y algún concepto sobre ella, pero lo más importante es cómo esa fe me acerca a Cristo. Y si estoy teniendo una fe adecuada, una fe acorde a lo que el Señor nos dice y nos enseña a través de su palabra. Entonces saludamos a todos aquellos que nos acompañan, que están aquí conectados con nosotros. Hago un paréntesis para recordarle a todas las personas que nosotros somos el Seminario Bíblico Teológico de Colombia y es nuestro deseo, nuestro ministerio, tener estos espacios de divulgación teológica. La idea de nosotros como cristianos prepararnos es poder compartir a otros, poder acercarnos a esa Biblia. Lo que dice Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. Si usted y yo nos disponemos a escudriñar las Escrituras, pues vamos a disfrutar mucho más el Evangelio. Entonces nosotros como Ceviteco, además de estos espacios de divulgación que tenemos tanto aquí en este podcast como en las masterclass, algunos lunes, de hecho, si usted quiere participar de las masterclass sobre teología gratuitas, usted puede seguirnos a través de nuestro Facebook Ceviteco, tal como suena, Ceviteco, o seguirnos en Instagram también como @Ceviteco. Allí usted puede enterarse de todos los programas, toda la programación que nosotros tenemos pensando precisamente en esa divulgación teológica. También, si usted desea ya puntualizar algún tema de teología, Biblia, pedagogía cristiana, usted puede escribirnos. Usted puede escribirnos y prepararse con nosotros para que pueda llegar a un conocimiento más amplio y pueda adquirir herramientas y servir a Dios de una manera, digamos, más preparado, más consolidado. Si usted desea hacerlo, puede hacerlo pues en algún lugar de teología, hay varios, sería bueno que usted busque uno, pero si quiere hacerlo con nosotros también será bienvenido. Continuamos entonces con nuestro tema, que es precisamente hoy, ¿cómo es nuestra fe? Cabe aclarar, volviendo al punto anterior que me faltó mencionar, que este mes de julio vamos a tener, Dios mediante, un intensivo, es decir, un curso que va a durar unos días seguiditos en la semana final de nuestro mes de julio. Probablemente 24, 26, 28 y 31 de julio. Entonces, si usted desea participar con nosotros de este intensivo, por favor escríbanos y estaremos muy agradecidos con Dios por esa oportunidad de que podamos estudiar juntos y también atentos para confirmarle, pues, para que pueda estudiar y participar. Vamos a continuar, pero primero vayamos a una pequeña.
¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios. Los elementos de la fe salvadora, los elementos de la fe verdadera. Es lo mismo porque una fe verdadera será aquella fe salvadora. Esa fe que nos acerca a Jesucristo, que nos acerca a un concepto sano sobre Dios, a un concepto adecuado sobre quién es Dios. Entonces, veamos el primero. Dijimos hace un momento que serían intelectual, emocional y volitivo. Hemos tenido una forma de enseñar, de recibir información, y es aquella en ocasiones, ¿cierto? Quizá usted no, pero de pronto habrá alguien que sí, en la que se nos ha dicho que no debemos cuestionarnos, no debemos preguntarnos, que tengamos fe y que ya es suficiente. No. Resulta que la fe debe ser intelectual. Usted, si está en la iglesia, debe saber por qué está en la iglesia. Debe tener argumentos de por qué está en la iglesia. Incluso, si usted hace parte de la denominación A y no de la B, debe también tener argumentos por qué está en la A y no en la B. Así sea un argumento de porque está mi familia y me siento cómodo. Pero por lo menos tener ese argumento. Porque hay personas que no saben por qué están allí. Y si uno no sabe por qué está allí, después termina saliéndose de la iglesia y no sabe por qué. Y lo peor es que nunca sabe por qué estuvo. Entonces, es importante tener ese elemento intelectual. En la Edad Media se intentó hacer esa unión entre la razón y la fe. Justificar esas creencias. Hubo muchos esfuerzos. De hecho, hay una rama de la teología que se llama teología sistemática que busca precisamente eso. Explicar con argumentos, no solo a nivel bíblico, sino desde otras disciplinas para fortalecer la enseñanza. Por cierto, esto que estamos hablando en algunos episodios es teología sistemática. Es doctrina. Entonces, la fe debe ser entendida. Cuando nosotros no sabemos en qué Dios creemos, no sabemos quién es nuestro Dios, no tenemos una convicción clara de quién es Dios, sencillamente vamos a apartarnos, vamos a irnos, o lo peor, nunca estaremos. Hay personas que están en la iglesia, pero no saben por qué. Están en un lugar, pero no saben por qué. Entonces no disfrutan del lugar. Y si hablamos de la iglesia, no disfrutan su vida cristiana, no disfrutan el estar con Dios, no disfrutan vivir para Dios. ¿Por qué? Porque no han entendido por qué están allí. La fe debe tener ese componente intelectual. Y cuando hablamos del componente intelectual, es esa fe que busca aprender, que busca no solamente decir yo creo, sino por qué. Hay una masterclass que está, de hecho, publicada en YouTube, está publicada en Facebook y habla sobre Tomás. Y el tema de la masterclass es: Dios no rechaza las dudas sinceras. Muchas personas cuestionan a Tomás. Y dicen, ay, Tomás fue malo, Tomás fue débil, Tomás fue. Pero resulta que Tomás nos representa ¿a quiénes? A todos. Lo que pasa es que hay personas que se jactan de creer. Es que yo sí creo. Es que yo sí soy cristiano. Entonces yo sí soy mejor que usted. Y en ese creerme más, llegan las equivocaciones. Veamos, por ejemplo, Pedro en su momento dijo, yo sí soy, yo sí voy, yo sí sé, y lo que pasó fue que estaba negando. En cambio, fijémonos que Tomás
fue honesto, fue sincero y dijo, no, yo no creo. Él preguntó, él cuestionó, y Jesús fue tan hermoso que le enseñó, no ignoró esa duda que él tenía. Dios no rechaza las dudas sinceras. ¿Cuáles dudas sinceras? Las que yo tengo y que yo quiero superar. Está bien tener dudas, pero está bien buscar respuestas. Debemos fortalecer esa fe, fortalecer nuestra creencia, fortalecer nuestra doctrina. Hay iglesias que solamente capacitan doctrinalmente a los nuevos, a las personas que se van a bautizar. Y de ahí para allá no se vuelve a tocar el libro doctrinal, no se vuelve a hablar de doctrina, solamente yo puedo, tú puedes, nosotros podemos, ya viene la bendición, vamos para adelante, pero no se consolida la iglesia. Atención, la iglesia debe consolidar, la iglesia debe fortalecerse. Una iglesia que carece de fundamento doctrinal es una iglesia que no está firme. Sus creyentes, sus feligreses, los asistentes, los hermanos, no tienen un fundamento. No están sobre la roca. Llega un viento de doctrina, de pronto hasta bien complejo, y como no sabe por qué está en la iglesia, no entiende qué es eso de la gracia, no entiende qué es la fe verdadera, sencillamente se va y cree aquello que le están enseñando. Nuestra fe debe ser intelectual. Debemos saber por qué creo esto. Usted, le pregunto, ¿por qué es cristiano? ¿Por qué no es de pronto del Islam, del judaísmo? Si su respuesta es, bueno, pues porque mi mamá siempre me llevaba, porque acá solamente hay cristianismo, tenaz. O sea que si usted le presentan otra doctrina, otra religión, usted dice, vamos. Usted debe saber por qué está aquí y por qué no allá. Debe consolidar su fe, buscar tener esa convicción, ese fundamento doctrinal. La fe intelectual es ello, saber por qué creo yo en eso. Si yo no sé por qué creo en Dios, pues cualquier situación, cualquier problema hará de que yo me separe y me aparte y olvide a Dios. Pero si yo sé por qué creo en Dios, yo no me voy a ir. Si yo sé lo que el Señor ha hecho, yo no me voy a retirar. Yo voy a estar fiel con Él. Atención, yo no estoy diciendo de la iglesia, estoy diciendo de Dios, porque las personas se equivocan, pero Dios permanece. El otro componente es el componente emocional. Y este componente emocional es bastante hermoso, porque nos da a entender que cuando una persona abraza a Cristo por la fe, no solo crea esa convicción, llamémoslo intelectual, esa convicción de que sí, yo sé ese argumento, no solamente es eso, sino que crea o se desarrolla esa satisfacción personal que lo conduce a esa experiencia que logra ir más allá de lo intelectual y se trasciende a eso emocional, a esa convicción, a esa plenitud, a esa alegría. Eso es lo emocional, esa alegría, ese gozo. Yo soy cristiano, estoy contento, tengo a Cristo, sirvo a Cristo, enseño a Cristo, porque estoy contento, satisfecho, feliz. ¿Por qué feliz? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Tengo plenitud de gozo. Tengo esta emoción alta. Atención, podemos tener bajones, lo dijimos hace un momento. Podemos tener días tristes, días de debilidad, por una enfermedad, por una situación. Pero eso no debe ser razón para que lo que se debilite sea nuestra fe. Porque nuestra fe no debe estar puesta en lo que recibimos, sino en la convicción de Cristo. Entonces, precaución, por favor. Es importante que usted ame a Dios, lo disfrute, viva el cristianismo, abrace esa fe, sonría con otros y comparta. Ese componente emocional es ese componente que se desarrolla también en comunión. Es importante ir a comunión. Es importante estar entre hermanos. Es importante consolidar la comunión en la iglesia.
es importante participar con los hermanos de diferentes encuentros para saber que hay otras personas que también viven la fe, compartimos esta fe, abrazamos esta fe y vamos todos para adelante. Entonces, el componente emocional es aquel que permite que yo tenga satisfacción, fortalezca esa alegría, fortalezca esa felicidad. Si no fortalezco esto, yo simplemente soy una persona que tiene convicción de que Dios existe, pero llega un momento en que, aunque sé que existe, no me satisface. ¿Estamos mal? La fe debe saber por qué estoy allí, pero tener alegría de que estoy allí. Vamos en el segundo elemento de la fe salvadora, la fe salvífica. La fe verdadera es lo mismo. Otro elemento, y este elemento es especial, ya que es el elemento volitivo. Y veamos, la fe es mucho más que información en el intelecto. Hay personas que estudian bastante, gloria a Dios por ello, que viven una comunión fuerte, gloria a Dios por ello. Sin embargo, la fe es mucho más que la información en el intelecto y que las experiencias emocionales. La fe es un asunto de voluntad. Es un asunto de voluntad. Este elemento incluye el sometimiento a Cristo, reconociendo nuestro estado pecaminoso y por ende la necesidad de perdón. Ese perdón que solo puede dar ¿quién? Cristo. Cristo es el único que puede darnos el perdón. Entonces, usted y yo deberíamos tener un elemento más, y este es el volitivo, donde entendemos que esa fe que tenemos en la mente, que tenemos razonada, que tenemos en nuestra alegría, es una fe que lleva a la acción, una fe que lleva a la transformación de nuestro ser. Esa fe que se demuestra en los actos, que se demuestra en los frutos, esa fe que se manifiesta a otros, que hace que yo vaya donde antes no iba, que yo haga lo que antes no hacía. Por ejemplo, me preocupe por mi santificación. Me preocupe por estar al día con el Señor. Me preocupe por estar cada día luchando contra el mal, pero venciéndolo. Hay gente que lucha, pero mantiene perdiendo. Que Dios lo ayude y que se fortalezca su corazón, pero la idea no es luchar para perder, es luchar para ganar. Entonces, que nuestra lucha constante contra el mal sea una lucha que nos lleve a Cristo, que nos acerque a Cristo, que nos mantenga en Cristo. Esa fe volitiva es una fe que también hace que yo comparta mi fe a otros. Ese elemento volitivo es es el componente en la fe que me lleva a compartirle a otros el mensaje de Cristo. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y hacer discípulos a todas las naciones. Ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Debemos tener una fe en acción. Tuve hambre, me hiciste de comer. Tuve sed, me hiciste de beber. Desnudo y me cubriste. Si nosotros no tenemos un componente de fe, de convicción, mi hermano y mi hermana, estamos mal. Si no sabemos por qué somos cristianos, estamos mal. Si no tenemos la alegría de estar en Cristo, estamos mal. Si no tenemos esa acción, esa práctica de que estamos en Cristo, también estamos mal. Porque la fe verdadera no es hablar, no es sentir, no es pensar, es unir las tres. Unir el intelecto, unir la emoción, el corazón, unir la paz. Estos serían entonces los elementos de esa fe verdadera, de esa fe salvífica. Los elementos, repito, el intelectual que me permite entender, conocer, saber por qué. El emocional que me permite desarrollar ese amor por Cristo, esa comunión con mis hermanos. Y el volitivo que me permite poner puesta en marcha de lo que aprendí, transformar mi vida, ser otra persona, ayudar a otros, alcanzar a otros con el evangelio. Elementos de la fe verdadera. Entonces, vale la pena
preguntar de nuevo, ya no diciendo solamente el título del podcast de hoy, sino haciéndolo pregunta. ¿Recuerda cuál es la pregunta de hoy? ¿Cómo debe ser nuestra fe? ¿Cómo debe ser nuestra fe? ¿Será que tienes una fe histórica? Porque alguien te enseñó y estás que te vas incluso de la iglesia. Una fe milagrosa, estás buscando un milagro y esperando, clamando, pero no porque le amas a Dios, sino porque quieres recibirle solamente ese milagro. ¿Será que es esa fe temporal que nos motivamos por ratos y ahí estamos? ¿O estamos lejos de cualquier tipo de fe de esta y solamente somos fe natural, voy para allá y Dios no tiene un significado en tu vida? Por favor, pensemos en esta hora. La motivación es que podamos tener esa fe verdadera. Esa fe verdadera, repito, tiene un elemento intelectual, un elemento emocional y un elemento práctico. No se puede uno solo, no se pueden dos solos. Se deben tener los tres para poder vivir y estar, como el nombre de nuestro podcast, aprobados delante de Dios. Debemos esforzar para presentarnos a Dios aprobado. Y este aprobado delante de Dios es tener una fe fuerte, sólida. De lo contrario, no lo estaremos. Pensemos en esto y que el Señor nos ayude. Saludamos ya terminando a todas aquellas personas que nos acompañaron a través del 98.2 FM en Villa del Rosario, en Cúcuta, San Antonio y en Venezuela. Dios les bendiga. A todos aquellos que nos acompañaron a través de la fanpage de Impacto Estéreo. Dios bendiga sus vidas. Un saludo grande desde acá de Leticia, Amazonas, en esta ocasión. Dios les bendiga y nos estaremos viendo próximamente en el episodio número 8. Dios les bendiga a todos y a todas, que estén muy bien. ¿Quieres fortalecer tus saberes y prepararte para ejercer un ministerio en tu iglesia local o profundizar en temas bíblicos? El Seminario Bíblico Teológico de Colombia te ofrece cursos cortos y diplomados virtuales en Biblia, educación cristiana y teología. Visítanos en www.cebiteco.org o escríbenos al WhatsApp 314-797-0091. Seminario Bíblico Teológico de Colombia, comprometidos con la formación integral del pueblo de Dios.